¿Cómo le fue, Alfredo? ¿Pudo? Alfredo, ¿pudo hacerlo? Ya puedo ver la imagen, profesor. Ya está bien. Ok, es que vea, Zoom tiene una opción donde dice vista del hablante. Entonces eso se activa donde Zoom detecta que alguien está hablando. Entonces, como yo estaba callado y en la línea se escuchaba, entonces por eso Ok. se mostraba la de ella. En este caso, la silenciadínea no es porque no quiero que hable, sino para probar No. esa Es que parte, ¿verdad? sí, es para enfocarlos en lo que usted está explicando. Ok. Correcto. Y ustedes Bueno, gracias. pero ustedes sí lo pueden hacer, ¿verdad? Cada vez que quieran preguntar algo, pueden activar su propio sonido. Ok, gracias. Entonces ahí no hay problema. Veamos. El tema de hoy, como les decía, es el tema de derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a usar. Vamos a ver varios ejemplos para después ir a hacer ejercicios de la guía. Pero aparte de hacer estos ejercicios, usando esta fórmula, vamos a tener que usar las fórmulas anteriores, donde en las fórmulas anteriores mirábamos cómo derivar cuando estoy sumando, cómo derivar cuando estoy multiplicando, cómo derivar cuando estoy dividiendo. Entonces, todo esto lo vamos a seguir usando aquí. Claro, lo bueno es que ustedes ya lo pueden usar bien en sus tareas, que la mayoría lo puede usar, incluso en la prueba, ¿verdad? Entonces, que ya pueden operar con polinomios y todo esto, esto es lo que vamos a seguir usando. Veamos entonces, vamos a hacer un ejemplo para empezar, un ejemplo sencillo, donde vamos a usar esa derivada, donde vamos a usar la derivada del seno de u. Está grabando. Donde u No lo es no, una función, ¿verdad? tampoco, no me tengo. F de x igual a seno de 3x y me piden que encuentre f' de x. No, pues, Hallar f' de x. Entonces, tengo esa función f de x igual a seno de 3x y me piden hallar f' de x. Ok. Lo primero que hago entonces es escribir f' de x. Porque eso significa que ya estoy derivando. La derivada de f' de x sería, como la derivada del seno es coseno, entonces en vez de escribir seno, escribo coseno. Coseno de 3x. Pero me dice que derive u. ¿Qué es u? U es esta parte. U es esa parte que se llama argumento. Entonces voy a derivar el argumento. ¿Cuál sería la derivada de 3x? Vamos a ver si recuerdan. ¿Cuál es la derivada de 3x? Una. 1, no. La derivada de 3x. La derivada de x es 1, sí. Pero la derivada de 3x, Ah, un X. no. Un X. La derivada de 3x, la derivada de x es 1. Eso Ajá. está bien. Pero la de 3x, Ah, es 3. 3, correcto. Estoy confundido. Entonces aquí sería 3. Bien, aquí nosotros ya derivamos, ahí ya está derivado, pero lo que voy a hacer yo va a ser lo siguiente, va a ser f' de x igual a 3 coseno de 3x. Ojo, aquí no puedo multiplicar 3 por 3, no lo puedo multiplicar, ¿por qué? Porque este 3x es del argumento, ¿verdad? Es del argumento de coseno. Esta parte de acá se llama argumento. Nosotros no podemos tener una función trigonométrica, seno, coseno, tangente, cualquiera de las 6, sin un argumento. Entonces acá nosotros tenemos un argumento que no lo puedo multiplicar por el 3, entonces este 3
pasa para acá. Pasa para antes de toda la expresión trigonométrica de todo el coseno. Entonces, Solo queda ordenada, ¿verdad, profe? correcto. Esa parte solo había que ordenarlo nada más. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Digo. ¿Preguntas, dudas? Vuelve a explicar, profe. Porfa. Ok, veamos. Aquí en este caso me pide que haya esto. F de x igual a seno de 3x. Me dan la función seno de 3x. Y me piden que haya f' de x. Acá, f' de x. Así se lee cuando voy a derivar. Entonces, la derivada de f' de x, aplicando la fórmula que tengo acá, sería de la siguiente manera. La derivada del seno de u. Ojo, u va a ser una función. En este tipo de ejercicios, siempre va a ser una función, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar esa función. Si yo grafico esa función, me quedaría coseno de u por la derivada de u. El seno se cambia a coseno y derivo u. Derivo u. Entonces, acá la función es seno de 3x. Significa que voy a hacer lo siguiente. Coseno de 3x por 3. ¿De dónde sale el 3? Ok, esto es aplicando la fórmula. El seno se convierte en coseno y el 3 viene de sacar la derivada de 3x. La derivada de 3x es 3. Aquí en esta parte ya derivé. Solo faltaría hacer lo que ustedes decían. Ordenar, pasar el 3 al otro lado, ¿verdad? Y ahora tengo 3 coseno de 3x. Y ahí acaba el ejercicio. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, sugerencias, comentarios? No, yo no lo pude escuchar, profe, porque se me fue el internet. Estaba volviendo a explicar esto, ¿no? Sí, pero yo no cuando lo volveré a ver el video porque no pude escucharlo. Ok, está bien, ahí el video lo vuelvo. Igual vamos a hacer más ejercicios donde vamos a aplicar lo mismo. Vamos a hacer uno más complicado, donde vamos a usar lo mismo, ¿no? Vamos a usar la fórmula, pero primero vamos a derivar lo que está dentro. Voy a borrar aquí. Ya lo tenés en pausa. Ahorita. Okay. Este ejercicio me pide que derive esta función. Coseno de 3x a la 2 más 5x. Eso es lo que me pide que derive. Coseno de 3x a la 2 más 5x. Pero vamos a ver cómo se deriva eso. Lo primero es aplicar la fórmula, esta fórmula. La fórmula de la derivada del coseno me dice que es negativo seno. No solo es seno, sino que es negativo seno. Entonces voy a derivar negativo seno de u por la derivada de u. En este caso, ¿quién es u? U es todo esto. U es 3x cuadrado más 5x. Entonces, aplico la fórmula primero. F' de x sería igual a negativo seno de u. Recuerden, u es todo esto, ¿verdad? U es esto que tengo aquí. Esto es u. Entonces nos quedaría negativo seno de u, negativo de 3x cuadrado más 5x por la derivada de u. En este caso ya voy a derivar. ¿Cuál sería la derivada de 3x cuadrado más 5x? 3. ¿Cuál sería? Es 3. 3. No, porque esta vez es 3x a la 1. 3x a la 1. Pero recuerden que el 2 tiene que bajar a multiplicar, ¿verdad? Ah,
No, tenga. Entonces es ¿Mejor con eso? 9. Sería 2 por 3, 6, ¿verdad? Sería 6x más 5. Así sería. 6x más 5. Porque recuerden que la derivada es bajar este 2 y lo multiplico. 2 por 3, 6. Por eso me queda 6. Y el exponente que tengo acá lo voy a restar. 2 menos 1, 1. Por eso aquí solo queda x. X a la 1 es x. Y la derivada de 5x, 5. Prácticamente lo único que hacemos es borrar la x. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, el 2 baja, 2 por 3, 6, por eso me queda 6. Y a este 2 le resto 1. 2 menos 1, 1. Y la derivada de 5x es 5. Aquí ya lo único que restaría sería nada más ordenarlo. Sería negativo 6x más 5 por seno de 3x a la 2 más 5x. Y ahí terminaría el ejercicio. Ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, el primero se copia nada más, ¿verdad? El primero se copia, sí. Solo lo único que hace es que se cambia esto, aplicando la fórmula. Ajá, el con por seno, ¿verdad? Ajá, el coseno se vuelve seno por la fórmula. Sí. Ok. Profe, soy Dígame. Samuel. Dígame, Samuel. Me puede, bueno, estoy viendo que está grabando y acabo de entrar por el motivo que aquí estaba lloviendo y Ajá. no escuchaba sí. muy bien. No sé si me lo quería mandar. No moleste. Yo le voy a mandar en privado el correo mío para que me lo pueda mandar. No estoy entendiendo nada. Mire, lo que hago yo es lo siguiente. Lo que hago es que yo lo grabo y lo subo a YouTube. Porque ahí ustedes lo pueden ver cuantas veces quieran. Y es más fácil de entrar. Porque YouTube ya viene como aplicación en cualquier teléfono Android. Entonces es más fácil. Entonces yo les mando el link de YouTube, de mi canal de YouTube. Me tuve que hacer youtuber en esta pandemia. Entonces tengo un montón de videos ahí. Entonces yo les mando el link específico de esta clase, de la clase de hoy. Si puedo, la subo hoy, ¿verdad? Porque también el internet está fallando en todos lados, creo. Entonces yo Está lo bien. subo y yo le mando el link. Está bien, gracias. Bien, hagamos otro ejercicio entonces. Hagamos otro ejercicio que también tenga que ver con funciones trigonométricas. Ya hicimos uno de seno, ya hicimos uno de coseno. Ahora hagamos uno de tangente. Ya hicimos de seno, ya hicimos de coseno, ahora hagamos de tangente. Profe, Dígame. por ejemplo, cuando el coseno está elevado a la 3, ¿cómo se resuelven? Ya vamos a hacer uno de esos. Primero empecemos con lo más sencillo. Sí. ¿Verdad? Ahorita vamos a hacer uno que tiene una tangente elevada a la 4. Ahí creo que voy a responder su pregunta. Ah, ok. Es tangente a la 4. Me alegro que esté contenta. F de x igual a tangente a la 4 de 2x más 1. ¿Verdad? No, internet. Ok, Estoy con internet. Si nosotros aplicamos, la regla que ya sabemos, la regla de derivación, ¿cuál es la regla de derivación? La regla de derivación dice que este 4, ¿qué tengo que hacer con él? ¿Qué tengo que hacer con este? Cuando ya derivo. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer ahí con ese 4? Lo tiene que bajar. Lo tengo que bajar, muy bien. Acá. Entonces nos quedaría 4 tangente de ¿cuánto? ¿Qué hago con este 4? Lo multiplico como 4 por 2, creo que es, ¿va? No, más fácil que eso. Le tengo que restar 1. ¿Verdad? Quedarían 3. Correcto, quedaría en 3. 2x más 1. ¿Verdad? Pero esto es usando la tangente, nada más como que si yo tuviera esto, vean. No, Esa tangente es como si yo tuviera esto. Como si tuviera 4, perdón, como si tuviera u a la 4.
esta parte de ahí la estoy trabajando de esta forma. U a la 4, la derivada sería 4u a la 3. Lo estoy trabajando de esa forma, tratando la tangente nada más como u. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que derivar tangente. ¿Cuál sería la derivada de tangente? La derivada de tangente, según la regla que tenemos, es secante cuadrado por la derivada de secante cuadrado de u por la derivada de u. Entonces, en este caso nos quedaría secante cuadrado de 2x más 1 por la derivada de 2x más 1. ¿Cuál sería la derivada de 2x más 1? Pregunto, ¿cuál sería la derivada de 2x más 1? 3x. No. La derivada de 1 es 0. Ujú. La derivada de 2x. 2. 2, muy bien. La derivada de 2x es 2. Entonces ahí escribo 2, nada más. Ahora, recuerden, todo esto yo lo tomé como u. Entonces, si todo esto es u, ¿qué hago? Bajo el exponente, al exponente le resto 1 y nos queda 4 tangente a la 3 de 2x más 1. Esto de acá es la derivada de tangente de 2x más 1. La derivada de tangente es secante cuadrado. La derivada de 2x es secante cuadrado de u, que en este caso u es 2x más 1, por la derivada de u. Pero ¿quién es u? Habíamos dicho 2x más 1. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2x es 2. Ahora, lo único que se puede hacer aquí no es nada más que multiplicar el 4 por el 2, porque otra cosa no puedo multiplicar. Entonces nos quedaría 8 tangente a la 3 de 2x más 1 por secante cuadrado de 2x más 1. Y ahí acaba el ejercicio. Eso sería todo. Ok, ¿dudas, preguntas? Profe, ¿lo puede volver a explicar, porfa? ¿Sí? Bien, le voy a dar tiempo para copiarlo, en caso de que lo estén copiando. ¿Alguien lo está copiando? Alfredo, que tiene la mano levantada de hace rato. Yo, Samuel, estoy copiando. ¿Samuel lo está copiando? Sí. Sí, bien. No, yo lo voy a copiar después, profe, a mí no me dejan. Ok, entonces voy a explicarlo. Voy a explicarlo para que la explicación quede en el video. Bien, esta función es f de x igual a tangente a la 4 de 2x más 1. A diferencia de los ejercicios anteriores, esta vez la función trigonométrica está elevada a un exponente, está elevada a la 4. Entonces, cuando ocurre eso, tengo que aplicar la regla de derivación que nosotros ya conocemos. ¿Cuál es esa regla de derivación? Esa regla de derivación me dice que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Esa regla de derivación me dice que lo que tengo que hacer es lo siguiente. Que todo esto yo lo voy a tratar como una sola función. Yo sé que ahí hay más de dos funciones. Hay una, dos, tres. 2x es una es otra y tangente es otra. Pero la voy a tratar como una sola. Si la trato como una sola función, entonces todo esto se convierte en u a la 4. Todo esto yo lo veo como u a la 4. ¿Por qué hago eso? Para que se me facilite el trabajo. Para hacerlo más fácil todavía. Entonces, u a la 4 sería bajo el 4, ya a ese 4 le resto 1. 4 menos 1, 3. Y fue lo que hicimos acá. 4 lo bajamos y a este 4 le restamos 1, entonces nos queda tangente a la 3 de 2x más 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar tangente, porque la variable no es u, ¿verdad? La variable en este caso, o la función en este caso, es tangente. Entonces voy a derivar tangente. La derivada de tangente es secante cuadrado de u, pero en este caso, ¿quién es u? 2x más 1, ¿verdad? Aquí vamos a cambiarle, para no confundirlo. Aquí vamos a decir a la 4 y aquí vamos a decir 4 a la 3. Que a sea tangente a la 4 de 2x más 1. O nada más que
A sea nada más tangente de 2x más 1. ¿Por qué lo hago así? Para no confundir con la U de la fórmula, de las fórmulas anteriores. Es que normalmente nosotros usamos eso. Nosotros usamos U para cualquier cambio de variable que hagamos. Entonces, si yo veo esto, yo veo que la fórmula me decía que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de U por la derivada de U. Aquí U es 2x más 1. Entonces aquí lo copio, pero acá tengo que escribir la derivada. La derivada de 2x más 1, como su compañera lo dijo, es 2. ¿Por qué? Porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2x es 2. Ahora yo veo que aquí tengo una tangente elevado a la 3, pero el argumento es este. Tengo un secante cuadrado, pero el argumento es este. Entonces, lo único que puedo hacer aquí es multiplicar. ¿Multiplicar qué? Multiplicar el 4 por el 2. 4 por 2, 8. Por eso va este 8. Y lo demás lo copiamos porque ya no puedo hacer nada más. ¿Verdad? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? O sea, ahí la tangente, Jorge, eso. Sí, sí, sí. En realidad solo estamos derivando tangente. Y por eso, en realidad, por eso queda más largo. Y queda más largo todavía porque tiene este 4. Si no tuviera ese 4, la derivada sería solo esto. La derivada sería más corta. Y ahí creo que respondo la pregunta de, no sé quién me preguntó, Ivania creo que me preguntó. ¿Qué pasa cuando tengo un seno elevado a la 3? Aquí no teníamos un seno, sino que teníamos una tangente. Bien, hagamos otro ejercicio entonces. Ahora vamos a hacer cuando se están multiplicando. Ya hicimos cuando tengo una sola ecuación, perdón, cuando tengo una sola función, seno de 3x, cuando en el argumento hay una suma de funciones, que era coseno de 3x cuadrado más 5x. Ya hicimos cuando esté elevado a la 4 la función, que es este caso. Y ahora vamos a hacer uno cuando se está multiplicando esa función. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando se está multiplicando? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a borrar esto. Te voy a hacer una psicopía, que te voy a castigar. Y vamos a ver. F de X sería igual a X a la 3 por la secante cuadrada de 3X. ¿Verdad? Bien. Aquí, como tengo dos funciones que se están multiplicando, tengo que aplicar esa regla. Tengo que aplicar la regla de multiplicación de funciones. Tengo que aplicar la regla de multiplicación de funciones. ¿Cómo sería cuando multiplico funciones? ¿Recuerdan ustedes esa regla? ¿Qué se hacía? Vamos a ver. ¿Recuerdan qué se hacía cuando esas funciones se estaban multiplicando? Que se baja el número que tiene arriba. En vez de X va el número 3. Ajá, esa es una, pero eso es para derivar esta. Pero cuando las dos funciones se están multiplicando, ¿qué se hace? Hay una regla ahí. La derivada de una multiplicación de funciones. La voy a escribir acá, la voy a escribir en azul, solo para recordarla, después lo voy a borrar. ¿Qué pasa cuando tengo esto? U de X por B de X. ¿Qué pasa cuando tengo esto? La derivada de una multiplicación de funciones sería, copio la primera, derivo la segunda, más copio la segunda, derivo la primera. ¿Así? De esa forma. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Primero tengo que identificar quién es la primera, quién es la segunda. ¿Quién es la primera? X a la 3. ¿Quién es la segunda? Secante cuadrado de 3X. ¿Verdad? Entonces, siguiendo esta fórmula de acá, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Copiar la primera. Pero, ¿quién es la primera? La primera es X a la 3. Entonces acá escribo X a la 3. ¿Quién es la segunda? La segunda es secante cuadrado de 3X. Entonces me dice que tengo que derivar esta. Pero ¿cómo derivo esta? Ok.
Voy a derivar secante cuadrado de 3x. Voy a derivar secante cuadrado de 3x. Me voy a las fórmulas. La fórmula me dice que la secante es igual a secante de u por tangente de u por la derivada de u. Esto, de nuevo, es una función que está elevado a la 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar ese 2. Esto tengo que copiarlo tal y como está. Secante de 3x. Pero a este 2 que yo tengo, recuerden que este 2 le restábamos 1. 2 menos 1, 1. Entonces aquí va un 1. Y ese 1 generalmente no lo escribimos, entonces solo nos quedaría acá. Pero nos haría falta algo. Nos haría falta derivar secante. Voy a derivar secante. ¿Cuál sería la derivada de secante? La derivada de secante, según la fórmula, es secante de 3x por tangente de 3x por la derivada de 3x, que sería 3. Ok, ¿se entendió ese ejercicio? Esta parte. Antes de continuar con todo lo demás. Yo no entendí mucho, profe. Yo Bien. tampoco, yo no entendí tanto. Soy más chino que Escucho un ruido, no sé quién será. Está lloviendo, está lloviendo. ¿Verdad? Bien, veamos. Voy a hacer lo siguiente, los voy a silenciar a todos, no porque no quiero que hablen, sino para que se me escuche bien. Lo pueden activar cuando quieran, ¿verdad? Su micrófono. Pero por el momento lo voy a silenciar a todos para que se escuche mejor. Bien. Esta es una multiplicación de funciones, donde la primera función es x a la 3 y la segunda función es secante cuadrado de 3x. Ahora, la fórmula me dice que cuando estoy multiplicando tengo que hacer lo siguiente. Copio la primera, derivo la segunda. Más, copio la segunda, derivo la primera. Empezamos a resolver este ejercicio de esa forma y lo que hacemos es lo siguiente. Copio la primera y derivo la segunda. Pero la derivada de la segunda no la tengo todavía. Entonces eso es lo que estoy encontrando aquí. La derivada de la segunda. Entonces, la derivada de la segunda nos quedaría de la siguiente manera. Como está elevada a la 2, entonces bajo el 2 acá. A ese 2 que tengo acá le resto 1. Nos quedaría 1. Ok, ya hice esa parte. Ya hice la parte como si yo tuviera a la 2, sería igual a 2a. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Derivar 2a. Ahora voy a derivar secante. La derivada de secante según la fórmula es secante por tangente. Estoy aplicando las fórmulas que copiamos al principio. Secante por tangente. Entonces, secante por tangente. ¿Pero secante por tangente de qué? Secante por tangente de 3x. Eso fue lo que copiamos. Y ahora tengo que derivar el 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. La derivada de 3x es 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que multiplicar. En este caso, ahora tengo que multiplicar lo único que se puede multiplicar. 3 por 2. 3 por 2 es 6, entonces nos queda 6 secante de x de 3x por secante de 3x por tangente de 3x. Ahora, yo me fijo que aquí tengo secante y secante. Entonces, como es lo mismo, sí lo puedo multiplicar porque ambos son secantes y ambos son secante de 3x. Entonces, lo que puedo hacer yo es lo siguiente. 6 secante cuadrado de 3x por tangente de 3x. ¿Por qué me queda el cuadrado? Porque secante por secante es secante cuadrado. Así como x por x es x al cuadrado. Así como a por a es a cuadrado. Entonces, secante por secante es secante cuadrado. Esto es la derivada de la segunda. Entonces, acá copio 6 secante cuadrado de 3x por tangente de 3x. ¿Verdad? Aplicando esta fórmula. Lo que estoy haciendo es aplicando esta fórmula. Ahora la fórmula me dice que tengo que sumar. La fórmula me dice que tengo que sumar más b de x, o sea, más la segunda. ¿Quién es la segunda?
Aquí voy a poner más secante cuadrado de 3x por la derivada de la primera. Aquí la primera es x a la 3. ¿Cuál es la derivada de la primera? ¿Cuál es la derivada de x a la 3? La derivada de x a la 3. Ajá. ¿Cuál sería la derivada de x a la 3? 3. Ajá. ¿Solo 3? No. 3x. 3x a la ¿cuánto? A la 2. 3x a la 2. Muy bien. 3x a la 2. Porque, recuerden, x a la 3. Bajo el 3 y este 3 le resto 1. Entonces, por eso me queda 3x a la 2. Ahora lo único que resta aquí es ordenarlo. Ya cumplí con las dos fórmulas que aplicamos. Entonces, lo único que me resta es ordenarlo. X' de x, multiplico. Para que haya 6x a la 3. Secante cuadrado de 3x. Tangente de 3x. Más 3x cuadrado. Secante cuadrado de 3x. Y ahí terminé el ejercicio. Bien, dudas, preguntas, consultas, comentarios. Ay, Jesús, ¿a qué me he metido yo? No, mentira. Y estos son los fáciles. No, mentira. Este es uno de los más largos que puede haber. ¿Y por qué se vuelve largo? Porque se está multiplicando y porque este está elevado a la 2. Si no, sería más sencillo. Los ejercicios que hicimos al principio estaban más sencillos. Eso sí. No, no le escucho. Bien. Me queda menos de un minuto. Este video igual lo estoy grabando. Lo voy a subir inmediatamente que terminemos. Lo van a poder ver después que yo mande el link, ¿verdad? Profe, Por favor. Bien.